Muy buenas noches. Bienvenidos a Norte Roll y bienvenidos a la sombra sobre Ismat. Ya queda muy poquito para finalizar este relato, para terminar esta aventurita. Estamos por la sesión 4, que es la que vamos a empezar hoy, la cuarta sesión. Así que hoy por fin regresamos a esas tierras extrañas, a esas tierras con ese peculiar olor a pescado podrido, esas tierras en las que sus ciudadanos son profundos. Y como no puede ser de otra manera, vamos a volver, por supuesto, con el señor Albert Larrow. Muy buenas, Ekai. Buenas noches. Buenas noches. Pues, joder, con muchas ganas de, de continuar esta historia. Ha pasado más tiempo quizá del que nos gustaría, pero también es verdad que nos ha cogido las vacaciones por medio, el verano y tal, pero se quedó que la segunda sesión se quedó en un punto así como muy intenso y la tercera con muchísimas revelaciones que veremos a ver. Sí, nos ha pillado, como tú me dices, nos ha pillado la época vacacional y demás, pero bueno, eso ya ha pasado, así que ya hemos retomado la actividad del canal de nuevo. De septiembre la verdad es que le estamos dando bastante. Y ya tenía yo también muchas ganas de esta partida, de esta sesión, porque creo que se vienen curvas. Así que agárrate bien a la silla. Y nada, dar las gracias a la gente que tenemos por aquí ahora mismo en el directo. A Sarki, por supuesto, que es un fijo, ¿vale? Muchas gracias, Sarki. Usame, que está por ahí. Y bueno, por supuesto, a la gente que se pueden incorporando al directo y a la gente que lo vea en diferido. Y nada, me voy a callar. Ekai, dejo esto, bueno, ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Así que te cedo de nuevo, si lo podemos decir de alguna manera, te cedo de nuevo los mandos para que nos hagas ese resumen y empezamos con la partida. Muy bien. A mí me gustaría antes comentar que si alguien no ha visto las 3 sesiones anteriores, se las recomiendo muchísimo porque tienen cosas muy interesantes. Yo es la primera vez que vivo un cara a cara y la verdad que es espectacular. Entonces, si alguien no tiene oportunidad de verlas, ya digo, se lo recomiendo. Dicho esto, voy a intentar hacer un resumen no demasiado extenso. Eso, nos quedamos en la sesión anterior en la que Albert Larrow intentaba escapar de esas extrañas criaturas cerca de una mansión y callejeando pudo darles esquinazo y fue a parar cerca del parque de bomberos, donde estaba ese anciano hablando con 2 policías. Albert lo reconoció rápido porque el chico de la tienda ya le había hablado acerca de él. Así que cuando acabó de hablar con los policías, se acercó e intentó interesarse por qué es lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo. Y sobre todo sobre esas extrañas criaturas que lo estaban persiguiendo. El anciano lo llevó a un sitio desde donde se podía ver el arrecife del diablo y le dijo que todo empezó ahí, que conducía a las profundidades del océano, que eran las puertas del infierno y que todo tenía que ver con el capitán Overmars. La mano derecha del capitán contaba historias de una isla que estaba al este de Tahití, donde la pesca abundaba, donde habían esculturas extrañas, de extrañas criaturas, quizá peces, quizá batracios, donde sus habitantes portaban brazaletes y tocados confeccionados con un oro extraño. Los Cánacos era esa tribu y la gobernaba un hombre que se llama Wanakea. Venía de familia real. Lo más sorprendente de esa tribu, según explicaba el anciano, era que no habían, está la ausencia de ancianos, de niños. Parece ser que los entregaban en sacrificio 2 noches al año, a cambio de esa abundante pesca y de ese extraño oro. Más tarde, las deidades marinas visitaron a la tribu y expresaron el deseo de aparearse con ellos. Los nativos inicialmente no quisieron,
pero las divinidades les convencieron diciendo que todas las especies procedían de debajo del agua y que con el apareamiento podrían volver a hacerlo, que nacerían con forma humana, que poco a poco se irían transformando en esos seres hasta completarse y poder ir al fondo donde serían inmortales. Wallachia, por supuesto, nunca permitió que el capitán Over se reuniera con esos dioses y en su lugar le entregó un artefacto que parecía un disco de plomo. Cuando el botín del capitán creció, abrió la refinería para vender ese oro transformado para que no subieran su procedencia. A pesar de ello, pues miembros de su tripulación robaban algunas piezas ocasionalmente para venderlas. En el 38, Overs descubrió que la tribu de los cánacos desapareció y que en su lugar quedaron las piedras con una esvástica, quizá los signos de los primordiales que tanto gustaban a esos dioses. Reveló a Innsmouth acerca de esas divinidades que socorrerían al pueblo con oro y con abundancia, aunque solo los tripulantes conocían la verdad, que era el arrecife del diablo. El anciano preguntó a Albert si sabía por qué remaban de noche hacia el arrecife, por qué cantaban letanías, por qué arrojaban a las profundidades cosas. ¿Para qué usó el disco de plomo que le dio Wallachia? El anciano le contó a Albert que lo vio todo una noche mientras soteaba a las olas con su catalejo. Vio al capitán y a su tripulación arrojar personas envueltas en sábanas como ofrendas, y cómo esas criaturas debajo de las profundidades lo recibían. A partir de ese día, Innsmouth prosperó, se abrió el ferrocarril, volvieron los bancos de peces y a Over se le coronó con riquezas, de la misma manera que a sus hijas, sus 3 hijas. El rumor se extendió por todo Kingsport, empezaron a llegar más pescadores que iban desapareciendo en extrañas circunstancias. Y fue en aquella época cuando se fundó la Orden Esotérica de Dagón, que compró la logia masónica. El capitán no quería que Innsmouth corriera la misma suerte que la tribu de los cánacos. Así que en el 46 el concejal comenzó a indagar en los acontecimientos y desapariciones que estaban pasando. Una noche, según cuenta el anciano, se escucharon disparos en el arrecife y a la mañana siguiente el capitán y 32 hombres estaban entre rejas. Nadie sabía qué había ocurrido ni los crímenes por los que se les juzgaba o se les imputaba. Pasó un tiempo hasta que fueron juzgados, un tiempo en el que obviamente no se volvió a echar nada al mar. Y de repente de esas profundidades empezaron a surgir esos seres, fueron adentrándose al pueblo, asesinaban todo lo que tenía a su paso. La mitad de los habitantes desaparecieron aquella noche, concejal muerto, liberaron al capitán. El anciano, que por aquel entonces no lo era, fue a casa y se encontró a su padre con una escopeta. La mitad, los seres ocuparían parte de esa ciudad. Dijeron que se aparearían y que a cambio los recompensarían. El anciano no pudo hacer nada aquella noche. Se ve de repente un plano en el que esas criaturas están invadiendo y ocupando el pueblo. Y eso fueron las últimas palabras que le contó el anciano a Albert Larro. Y con esa imagen del capitán Obed Mars rendiendo pleitesía a esas criaturas, a esos profundos, finalizó la tercera sesión y da comienzo la cuarta sesión de la sombra sobre Innsmouth. Podemos escucharlas. Podemos escuchar las palabras que ahora mismo resuenan en tu cabeza, señor Larrow. Esas palabras que recitó el viejo Zadok. Ia, Cthulhu. Panglui Na. Cthulhu, ríe. Wa Na Fan. Ia, Dagón.
esas frases cortas son en un idioma desconocido para ti. Sin embargo, las entiendes perfectamente. Sabes que son un juramento, un mandamiento. Y la primera imagen que vamos a tener en nuestra pantalla es un primer plano de nuestro protagonista, con la mirada perdida, ausente, pero casi que eso es mejor que nos lo explique, que nos lo cuente él ahora mismo, el señor Larrow. ¿Qué es lo que pasa por tu mente en este momento? ¿Cómo podemos ver ese rostro del señor Larrow? Se puede ver un rostro pálido, blanquecino. Diría que es como si no le llegara suficiente sangre a sus mejillas. Tiene la mandíbula rígida, prácticamente le cuesta moverla. Como dice, es una mirada perdida. Está intentando asimilar toda la información que le ha proporcionado el anciano. Es una vorágine de pensamientos lo que le abordan a Larrow. Por un lado, le encantaría seguir indagando en todo lo que está ocurriendo en el pueblo. Cada vez está más convencido de que si esto no le lleva a la fama, no se lo va a llevar nada. Y luego, por otro lado, obviamente el miedo, el pánico incluso, diría. Hace escasos momentos una criatura incluso le tocó y le rozó. La sensación fue indescriptible, así que ese miedo también lo deja paralizado. Y nota como su cuerpo está rígido y no reacciona a la misma velocidad que su mente, que ahora mismo está desbocada como un tren que está a punto de descarrilar. Y probablemente si el anciano no le da ningún toque de atención, Albert no va a ser consciente de la cantidad de tiempo que lleva así con esa mirada perdida. Y el anciano te da ese toque de atención porque te pone las manos sobre tus hombros. Y justo antes de que te vuelva a hablar, nuestra cámara se alejaría para mostrarnos ese plano lateral en la playa, junto a unas rocas, ese plano lateral del señor Larrow, con el viejo Zado, con esas manos sujetándote los hombros. Y te vuelve a hablar. Te vuelve a hablar justo con ese arrecife del diablo. Ese arrecife del diablo de fondo. Si los forasteros se extrañaban al ver que la población había mermado, deberíamos de decirles que había sido causa de una epidemia. Era imposible hacerles frente, señor Larrow. Hay tantos de esos seres bajo el agua como estrellas en el firmamento. La única elección consistía en realizar el juramento a Dagón, o morir. No podíamos protegernos tras el signo de los primordiales. Su secreto nunca llegó a nosotros. Vivir significaba acatar sus órdenes. Podemos ver cómo ese anciano se sienta sobre unas rocas cercanas. Baja su mirada. Con las manos cubre su rostro y continúa hablando. La orden esotérica de Dagón cobró más fuerza. Sus hijos no conocerían la muerte.
regresarían al padre Dagón y a la madre Hidra. Ia, Cthulhu. Pangluinav. Cthulhu. Rie. Wa. Na Fang. Levanta su mirada y te la clava. La gente cree que soy un pobre loco, señor Larrow. ¿Usted también lo cree? Sinceramente, ya no sé qué creer. Lo que está claro es que lo que está ocurriendo aquí jamás lo había visto. Y jamás había de una cuestión de cordura. Pero sí me asaltan muchas dudas. ¿Usted también hizo el juramento a Dagón? Hace tiempo que deberían de haberme matado simplemente por todo lo que he visto. Y así habría sido de no realizar el primero y el segundo de los juramentos. Si un jurado demuestra que ha revelado los secretos por propia voluntad, me matarán, ¿sabe? Cuando estalló la guerra civil, los primeros mestizos ya eran casi adultos. Hay quien prestó el tercer juramento incluso. Yo no. Prefiero morir antes que tocar fondo de esa manera. Los habitantes de Ismat han perpetrado sus tradiciones durante décadas. Cada vez más niños con esa mezcla de sangre en las venas. También hubo incautos que se casaron con gente del pueblo, sin saber realmente lo que hacían. Ojalá nunca hubieran regresado. Me escribieron diciendo que las cosas habían mejorado desde que los hombres del gobierno ocuparon Ismat en el 63. Cuando la guerra terminó, la historia volvió a repetirse. La población decrecía, las fábricas cerraban sus puertas y el ferrocarril cayó en desuso. Sin embargo, ellos seguían yendo y viniendo del arrecife a su antojo. Las ventanas de las casas se taparon con tablones, pero ni siquiera aquello ahogaba los extraños ruidos procedentes de los edificios que se suponía que estaban vacíos. El capitán Mars volvió a casarse en el 46, pero nadie vio a su novia nunca. Tuvo 3 hijos. Los 2 primeros desaparecieron, siendo jóvenes. La tercera, en cambio, se casó con un hombre de Arkham, que no tenía ni idea de lo que sucedía en este pueblo. Barnabas Mas, el hombre que dirigía la refinería, es hijo del primogénito de Obed y su primera esposa. Y acaba de llegarle el cambio. Y muy pronto regresará a las aguas. Por eso no quiere que le vean por el día. Por eso hay cortinas en su vehículo, en su coche. El capitán falleció en el 78. Los hijos de su primer matrimonio también han muerto. En cuanto al resto, solo Dios lo sabe. No tiene nada que decir, señor Larrow. ¿Sigue pensando que estoy loco? ¿Cómo ha podido sobrevivir durante todo este tiempo? ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada al respecto? ¿Cómo es posible que los pueblos colindantes, que las ciudades no se hayan percatado de qué es lo que ocurre dentro de Innsmouth? Que el gobierno, que no lo sé. ¿Cómo puede ser que al final todo haya quedado en nada, que estas criaturas campen a sus anchas? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha ido del pueblo? ¿Por qué continúa aquí? Le contaré algo que nunca le he contado a nadie.
Lo peor aún está por llegar. ¿A qué se refiere? Nadie ha visto todavía de lo que son capaces esos monstruos. Y vamos a tener un primer plano del viejo Zadok con esa mirada de auténtico terror. Mientras continuamos escuchando su relato. El verdadero horror está aún por llegar. Llevan años transportando algo desde las profundidades del mar. Las casas de Water Street están repletas de esos trastos. Se están preparando. ¿Preparando? ¿Preparando para qué? ¿Ha oído hablar de los Ogot? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto! Y señala. ¿Sí he visto qué? ¿Qué he visto? Y intento dirigir la vista hacia el dedo donde señala el anciano. Y tenemos ese plano cenital del barrio norte de Ismat, donde el olor a pescado es más fuerte, donde las casas están destrozadas, donde las casas están pegadas unas a otras, donde las casas solo parecen que están desiertas. Vemos esas ventanas tapiadas, vemos puertas entabladas y jardines llenos de malas hierbas. Vemos esas calles de adoquines, esas calles que no disponen de alumbrado. Y aunque parecen desiertas, de repente en ese plano cenital comenzamos a sentir vida en todas ellas y cada una de esas ruinosas casas. Vemos que algo se agita en su interior y rápidamente volvemos a la playa. Rápidamente volvemos con el viejo Zadok y el señor Larrow. ¡Corra! ¡Corra! ¡Márchese! ¿No han visto? ¡Nos han visto! ¡Lo saben todo! ¡Huya del pueblo antes de que sea demasiado tarde! ¡Mire, joven! ¡Mire! Pero ¿hacia dónde voy a huir? No tengo nada, no tengo transporte, no tengo... venga conmigo. ¡Márchese! Vayamos. ¡Huya hacia el sur! ¡Corra! ¡Solo aléjese! ¡Mire! ¡Mire! Y te señala, mar adentro. He hecho un vistazo hacia donde me señala antes de empezar a correr. Soy incapaz de procesar hacia dónde tengo que ir, a pesar de que me ha dicho hacia el sur, porque no sé cuánto tengo que correr, no sé cuánto tengo que moverme, no sé de qué tengo que huir hasta que miro hacia ahí. Y en el momento que miras hacia allí tenemos ese plano lejano del arrecife del diablo. Pero esta vez ya no vemos lo que parece una especie de raya larga que simplemente asomaba por el nivel del mar, sino que esta vez el arrecife sobresale por encima del mar. Vemos ese mar embravecido, ese mar que golpea el arrecife. Lo golpea violentamente. Y tienes la extraña sensación de que algo está a punto de emerger de su lugar. Intento no coger al anciano, intento convencer al anciano de que se venga conmigo una última vez antes de echar a correr. No he visto qué es lo que está emergiendo del agua, pero indudablemente lo primero que me pasa por la mente es lo que me contó el anciano.
de esas criaturas emergiendo de ahí. Y, teniendo todavía muy cercano la presencia de cuando me estaban persiguiendo, no quiero ni siquiera esperar a ver qué es lo que emerge. Así que ya digo, intento convencer una vez más al anciano, casi mientras se arranco a correr. Venga, venga conmigo, acompáñeme. Podremos salir del pueblo, estoy seguro. Hazme, por favor, esa tirada de cordura. ¿No la ha visto? No la ha visto. Están ahí. Están ahí. Están a punto de salir. Bueno, el anciano, si tú no le detienes, él va a darse la vuelta y va a correr hacia las calles de Ismat. Hacia ese barrio que parece desierto. Pues... Tírame ese dadito de 4, sí. por favor. Dos puntitos. Quedó en 33, ¿vale? Vale. Em, El anciano comienza a correr. ¿Qué vas a hacer? el anciano De me ha hecho, dicho que corriera hacia el sur. ¿Él está corriendo en dirección opuesta? No, él está corriendo hacia el sur, efectivamente. Y de hecho, por un momento, ¿vale? La visión de ese arrecife te queda un poco... Te quedas un poco ahí, tal vez indeciso, puede ser la palabra, ¿no? Que no sabes muy bien cómo reaccionar. Y cuando vuelves en ti, ¿vale? El anciano ya está corriendo por la playa, rumbo hacia el sur. Pero lo que te llama la atención es que para ser un anciano, ¿vale? Se mueve muy rápido. Voy a intentar seguirlo. Ha habido un momento en el que me ha sacado un mínimo de distancia, porque lo que digo, no me esperaba tampoco que arrancara y mucho menos que se moviera con esa agilidad para la edad que tenía. Y por otro lado, porque estaba mirando de soslayo todavía a ese arrecife. Así que cuando vuelvo otra vez a recuperar un poco la compostura, lo persigo, corro todo lo que puedo, hasta donde llegue. Y tengo la sensación de que aun así no es suficiente, como que no lo alcanzo. Como si él corriera como mínimo igual que yo. Y os vemos correr. Que no corre y corre, asustado, temeroso. Os vemos a los dos salir de la playa. Vemos vuestras huellas dibujándose en la arena. Os vemos adentraros a través de las calles de Ismat, a través del barrio pobre de Ismat. Corres y corres hasta que el señor Zadok cruza la esquina y parece que estás a punto de darle alcance. Y cuando doblas esa esquina, no hay rastro del señor Zadok. Y el sol se ha puesto. Y estás solo, bajo la noche de Ismat. Un silencio sepulcral recorre las calles. La proporcionalidad del silencio es igual al escalofrío que siento de repente. Cuando he doblado la esquina, me he detenido y me he quedado casi paralizado. He mirado de un lado a otro. No puedo creerme que el anciano no esté. No me sacaba a tanta distancia. He intentado buscar rápidamente puertas de casas que estuvieran alrededor, pensando que quizá a lo mejor se había refugiado en alguna de ellas. Pero no encuentro ningún signo
de ninguna puerta que esté entreabierta o forzada o sea, la sensación que tengo es que se ha esfumado, simplemente se ha esfumado. Y aquí me encuentro, solo, en un pueblo que apenas conozco, en medio de unas calles que no sé bien cómo he llegado, de la misma manera que no supe bien cómo llegué al parque de bomberos, y sin el amparo del sol. Así que intento orientarme como puedo. Si lo consigo, intento casi, te diría que regresar al hotel donde me hospedaba. Es probablemente lo único familiar que tengo ahora mismo en mente. Es un pueblo completamente desconocido. Sí, había ido a la tienda, pero la imagen que tengo es donde guardé las 3, 4 cosillas en esa habitación hecha pedazos. Así que miro a ver si puedo encontrar alguna manera de llegar a ese hotel. A tu alrededor hay más edificios. Edificios en ruinas. Tan solo quedan chimeneas desmoronadas, techos hundidos, sótanos al descubierto. Hay escombros por todas partes y vigas caídas, destrozadas. Hazme esa tirada, por favor, de descubrir. Y mientras tratas de orientarte a través de las calles de Ismat, te das cuenta de una cosa. Puedes ver en las sombras dos de esos tipos, dos de esos ciudadanos de Ismat. Te están acechando, te están observando. Mantienen ahí las sombras expectantes. ¿Son 2 ciudadanos humanos o son 2 de esos seres? Tienen formas humanoides. Sin embargo, son muy altos. Les ves caminar y andan tambaleándose a un lado y a otro. Parecen muy torpes. Si viésemos ese plano en que la cámara nos enfoca en esa dirección, en ese callejón angosto, entre esas sombras, y vemos a esas dos figuras, justo en ese momento una de esas figuras emergería y vemos ese rostro, vemos esa piel que parece caída, como si una enfermedad se hubiera apoderado de ella. Vemos esa nariz plana, esas pequeñas orejas, y vemos esos ojos, esos enormes ojos, esos ojos bulbosos que se cierran hacia arriba y que no parecen pestañear. Noto cómo la adrenalina se va apoderando de mí. Noto como el corazón cada vez me late más rápido, si cabe. Noto cómo se me erizan los pelos de los brazos. Noto incluso las piernas un poco entumecidas. Doy unos pasos para atrás de ese callejón, intentándome alejar de esos seres. Y en el tercer paso, sin darme cuenta, ya me he dado la vuelta y he echado a correr. He dado un sprint que probablemente ni en mis mejores momentos he corrido tan rápido. Corres y corres
hasta que llegas a la plaza mayor de Ismat. La plaza es de las pocas cosas que reconozco. Con esa fuente. Y en el lateral, el hotel donde me hospedaba. Cruzo la plaza y entro apresuradamente en el hotel. Intento abrir esos porticones que chirrían. Y Están un poco más cuando, duros de lo que pensaba, y todo eso los empujo casi atropellándoles, dándoles con el hombro. y mientras estás intentando abrir puertas del hotel, que se van a abrir, ¿vale? Se van a abrir. Puedes ver, justo te das cuenta alrededor tuyo. Hay más de esas figuras. 4 o 5 de esas figuras. Y te miran. Ves de nuevo esos ojos bulbosos, esos ojos que no parpadean y que se cierran hacia arriba. Y uno de ellos te habla, pero no mueve los labios, sin embargo, lo escuchas perfectamente. Lo tienes en tu cabeza. Y te hace una pregunta, señor Larrow. Dígame, señor Larrow, ¿ha oído hablar de los Ogot? Esa pregunta ya me la han hecho. ¿Quién eres? ¿Y qué son los Ogot? Y tenemos ese plano del hotel Gilman, ese hotel con ese estilo neoclásico, ese hotel de 4 plantas, ese hotel en el que todas las puertas y ventanas de la primera a la segunda planta están cerradas a cal y canto, ese hotel que no tiene escalera de incendio. Y vemos al señor Larrow justo en la entrada principal. A ambos lados vemos esas criaturas, esos híbridos. Y vemos cómo esos híbridos, poco a poco, van desapareciendo de nuestro plano hasta que desaparecen en las sombras. Y de nuevo, te vemos ahí, señor Larrow, solo, en la entrada de tu hotel, con esas preguntas en el aire. ¿Qué son esas criaturas? ¿Qué se refiere con si se lo de agua? Entro en el hotel. Entro nervioso. Todavía no... Al ver Larrow todavía no sabe evaluar si el tono con el que se lo estaban preguntando, o incluso el tono de esos seres, era realmente amenazante o no. Pero en esos momentos no estaba muy por la labor de averiguarlo. Sinceramente, ahora mismo vuelve a pensar en que lo que necesita es salir de ahí, es intentar irse lo más lejos. Arkham le vuelve a parecer un gran destino al que ir, volver a sus ideas iniciales. Y sin embargo, como si fuera una semilla que se le hubiera clavado en la mente, le siguen surgiendo esas preguntas que le ha hecho el ser. No se las puede quitar de la cabeza, no
No puede dejarlo pasar, no puede simplemente desaparecer y que se queden sin respuesta. No va con su condición, él es un reportero, él es un curioso por naturaleza, ¿no? Sabe que es probable que tenga que pagar un precio muy alto para poder averiguar todo lo que su curiosidad le invade. Y aún así no puede evitarlo. Todo esto lo hace mientras sube las escaleras. No se da cuenta, está pensando, está imbuido en todo eso. Y cuando se quiere dar cuenta está en la planta de donde se hospeda su habitación. Corre por ese, bueno, camina por ese pasillo que tiene una iluminación entre tenue y pobre. Llega a la puerta de su habitación. No se ve muy bien hecha a mano a la llave que tiene en el bolsillo. La verdad que cuando se ha echado la mano en el bolsillo dudaba de si todavía la conservaba o no, después de todas las veces que había corrido y se había movido. Y abre la puerta, la cierra y se sienta en la cama a seguir con esos pensamientos. Escribe en su diario todo lo que le ha explicado el anciano. Escribe y además reescribe las preguntas que le había hecho ese ser. Las repasa tantas veces con su pluma que prácticamente traspasan la hoja. Y vemos de nuevo la habitación del señor Larrow. Esa habitación que apesta a polvo y a moho. Lo vemos al señor Larrow sentado escribiendo esas notas como un poseso. Como él bien ha descrito, no para de traspasar ese papel, incluso arañar la mesa. Vemos justo frente al señor Larrow esa ventana, la ventana por la que se cuela ese hedor a pescado que llena todo Ismat. Vemos esa cama individual y una bombilla al descubierto. Vemos ese armario estropeado. Señor Larrow, te dices a ti mismo que solo es una noche. Solo es una noche y mañana cogerás ese autobús. Te alejarás de este pueblo. Hazme, por favor, una nueva tirada. Esta vez de descubrir. Sería fácil incluso. Vamos para allá. Rozando el larguero. Vale. Si mirásemos por esa ventana, contemplaríamos la oscuridad que se cierne sobre todo Ismat. Ese lugar en el que parece que todo está cubierto de putrefacción y muerte. Levantas la mirada de esas hojas de papel. Te giras y te das cuenta de una cosa. Te fijas en esa puerta ahora mismo cerrada en tu habitación.
te da la sensación de que en cualquier momento podría venirse abajo. Pero lo que más te llama la atención es que no tiene cerrojo. De hecho, si te acercaras y echaras un vistazo más de cerca, dirías que ese cerrojo ha sido retirado recientemente. Vuelve a tener. Vuelvo a tener la sensación, esa sensación extraña de que algo está ocurriendo, de que algo fuera de lo común está ocurriendo. Tengo la sensación que de la misma manera que el anciano comentaba que cuando venían los pescadores de fuera desaparecían, ahora el forastero soy yo. Es una sensación fea, es una sensación en la que de repente ya no sé en quién confiar, ya no sé si creer en mi instinto. Así que inspecciono la habitación, me doy cuenta, como bien dices, de que han sacado esa cerradura. Rebusco, voy mirando, me acerco al armario. Y intento usar la cerradura del armario para cerrar la puerta. Intento sacarla con cuidado y colocarla en la puerta. No soy muy diestro en estas tareas, pero aún así, en el estado en el que están, creo que no me resulta demasiado difícil. No tendrá una gran seguridad, pero creo que es más una cuestión psicológica. Creo que es más una cuestión de que Albert se siente seguro pensando que así la puerta sería más difícil de abrir. Colocas esa cerradura que puede encajar perfectamente, te sirve de cerrojo para la puerta de tu habitación. Esa cerradura que retiras, como tú bien has narrado, del armario, de ese armario empotrado en mal estado. Y tengo una pregunta, señor Larrow. Entiendo que te retirarías a descansar. Pues antes de retirarme a descansar, Albert Larrow creo que hace un par de cosas. Vuelve a repasar primero las notas que ha ido anotando. No le gustaría pensar que se ha olvidado nada. Luego, aun sabiendo que va a ser en vano el esfuerzo, coge ese libro que le dio la chica de Innsmouth con la historia del pueblo. Espera encontrar respuestas a esas preguntas que le habían hecho los seres, aun sabiendo que es muy difícil que ahí pueda encontrar nada. Pero yo creo que no pierde nada por intentarlo. Echará también alguna ojeada a la ventana, intentando probablemente que con la mente haga que amanezca más rápido de lo que debería. Va al cuarto de baño que hay en esa habitación también, se refresca la cara, intenta echarse un poquito de agua fresca, si es que el grifo funciona y si es que lo que cae ahí no es agua turbia. Intenta aclarar las ideas. Cuando acaba de hacer todas esas cosas y sin darse cuenta, está tumbado en la cama.
Tengo una pregunta más. Esa, esa bombilla sin plafón, esa bombilla sin... ¿La dejas encendida? La apagas también. La dejo encendida. No. Hacía mucho tiempo que dejé de tener miedo a la oscuridad, pero sin saber por qué no me genera confianza y la dejo encendida. Lo que sí que he hecho ha sido intentar correr las cortinas como buenamente he podido de las ventanas para que la luz no se pueda ver desde fuera, o por lo menos que no se, que se vea lo menos posible, porque no tengo muy claro cuál es la calidad de esas cortinas o cuánta luz dejan traspasar visto desde fuera. Y, y como digo, cuando me he metido en la cama, bueno, cuando me he tumbado en la cama, me he tumbado en la cama vestido, no me he quitado ni los zapatos. Ha sido casi como cuando uno cae derrotado, como si estuviera tan cansado que ya no pudiera pensar en más, no pudiera pensar en voy a quitarme la ropa, voy a quitarme los zapatos, es simplemente dejarme caer, es simplemente notar algo mullido, aunque el colchón esté en las condiciones en las que está. Escucharemos esos ruidos de esos muelles. Y te vemos cómo te tumbas. A que poco a poco cierras los ojos y nuestra pantalla se oscurece. En esa oscuridad vamos a empezar a escuchar ruido. Tablones, tablones que crujen. Escuchamos pasos sobre la madera. En nuestra pantalla vamos a tener de nuevo un primer plano del señor Larrow durmiendo. Y con esos ruidos, de repente, señor Larrow, te despiertas. Me despierto sobresaltado. Me he incorporado en la cama. Sigo estando sentado en ella. Intento afinar el oído. Estoy convencido de que he escuchado algo que está fuera de mi habitación, pero dentro del hotel, como en el pasillo. Es difícil de ocultar esos crujidos de la madera raída que tiene el suelo de este hotel. Me pongo en tensión. He guardado, no sé bien por qué, pero he guardado el bloc de notas en la chaqueta y agarro con fuerza la pluma. Con mucha fuerza. Me he incorporado. Camino hacia la puerta, me pongo en el lateral, pego el oído, pero pego el oído no en la puerta, sino en la pared, dejando la puerta libre. Lo que pienso es que esas criaturas... Dios mío, esas criaturas han entrado. Estoy solo, estoy encerrado, me he metido en la boca del lobo. Es como cuando una trampa atrapa a un ratoncillo. Así
Así me siento, indefenso, sin saber qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué he venido a Innsmouth? La gente del pueblo de Kingsport me dijo que no viniera, me dijo que no me quedara, que no echara noche, y he sido tan estúpido. Intento seguir escuchando a ver si desaparecen, si esos ruidos desaparecen. Por Dios, que desaparezcan esos ruidos. Y vuelves a escuchar esos ruidos. Pasos, la madera crujir. Pero se alejan de tu puerta, señor Larrow. Se alejan por donde han venido. Los latidos del corazón me van tan fuertes que casi no me dejaban pensar con claridad. Incluso el ruido de los últimos pasos no he sido capaz ni de escucharlo. Sigo en tensión. Y probablemente, si no hay nada extraño en un lapso de tiempo, me quede un buen rato de pie, pegado a la pared, inmóvil, tal como estaba, escuchando, aun sabiendo que esos ruidos no están, pero no soy capaz de moverme. Sigo pensando en qué hago aquí, por qué he venido, por qué no hice caso, por qué tantas veces mi estupidez me ha causado problemas. Y luego, si ha pasado un rato prudencial en el que no escucho nada, y volviendo a hacer caso a mi estupidez, No abriré escuchas nada. Abres la puerta. Intento abrir la puerta con el máximo cuidado posible, lo más despacio posible. Sé que va a hacer ruido. Escuchamos esas bisagras. Y en el pasillo vemos oscuridad. Apenas podemos distinguir las puertas de las habitaciones de la cuarta planta, todas cerradas. La única luz que puede iluminar levemente la escena es esa luz que se cuela por la ventana del pasillo. Hay luna llena sobre el pueblo de Ismat. Pero no hay nadie. Después de asomar la cabeza a través de la puerta, vuelvo a meterme dentro de la habitación, vuelvo a cerrar con cuidado esa puerta. Echo un vistazo a través de la ventana, retiro un poquito la cortina, cojo todas mis pertenencias. Todavía tengo que evaluar bien qué hacer. Sé que no tengo grandes sitios donde ir. Estamos en plena noche. No tengo transporte, no tengo nada. Pero habiendo escuchado esos ruidos, necesito tener todas mis pertenencias a mano. Necesito que si en algún momento he de salir corriendo, que no se me olvide nada, que no eche en falta nada. Y con la puerta cerrada y habiendo echado ese vistazo para ver si puedo ver algún atisbo de sombra, de ser, de movimiento, de algo, volveré a sentarme en la cama, habiendo recogido todas mis pertenencias y teniéndolas encima de ese colchón raído. Me sentaré y esta vez pasará un rato hasta que me vuelva a tumbar. Creo que Albert Larrow no va a poder volver a conciliar el sueño.
Vemos esa bombilla que chisporrotea. Por un momento parece que va a fallar, pero no falla. Se mantiene encendida. Y te vuelvo a hacer de nuevo esa pregunta, señor Larrow. ¿Vas a dejar la bombilla encendida o la vas a apagar? Esta vez la apagaré. Pero no por nada, sino porque viendo que pasa luz a través de las ventanas y volviendo a retirar las cortinas, sabiendo que hay luna llena, quizá con lo que me pueda iluminar la propia luna sea suficiente. Quizá no llamar la atención sería lo más prudente. Y esa bombilla, ese tintineo no es buena señal. Incluso ese sonido que sale de ella. Así que apagaré la luz. Retiraré las cortinas de las ventanas y apagaré la luz. Me entra luz de... Entra luz. Puedes ver. Vale. Pues entonces sí, la dejaré apagada. Y te vemos de nuevo acostarte. De nuevo. Tras un no muy largo periodo de tiempo, el señor Larrow vuelve a dormirse y nuestra pantalla se oscurece de nuevo. Lo siguiente que podemos ver es un plano semicenital. Un plano de ese hotel del Gilman House, ese hotel de estilo colonial que parece abandonado. Ese hotel con todas las puertas y ventanas cerradas a cal y canto, de la primera y de la segunda planta. Ese hotel sin escalera de incendios. La cámara haría un zoom para mostrarnos la habitación del señor Larrow. La cuarta planta. Le vemos. A través de esa ventana le vemos, dormido, tendido sobre su cama. Lo siguiente que veríamos de nuevo es un primer plano del señor Larrow, durmiendo. No plácidamente, eso está claro. Podríamos ver sus ojos agitados. Y de nuevo, volvemos a escuchar la madera crujir. De nuevo escuchamos pasos. Pero esta vez son pasos pesados. Los escuchamos lejanos. En la planta inferior escuchamos esos fuertes crujidos y de nuevo vemos como el señor Larrow se despierta súbitamente. Vuelves a escuchar de nuevo esos pasos, señor Larrow. Están subiendo por las escaleras ahora mismo. Están en el pasillo y se acercan hacia tu habitación. Y se detienen frente a tu puerta. Vamos a tener ese plano de la puerta de tu habitación cerrada, mientras hay algo que aguarda al otro lado de la puerta. Hazme por favor esa tirada de cordura. Sí, porque la de Giñe no da paso, ¿eh? Ya ves.
Ni la de cordura tampoco. Vale. Pues tírame ese dadito de 4. Venga. 2 puntitos. Me quedo en 31. Vale. Como ahora mismo Pues entre tiempo y tiempo de pérdida de cordura ha pasado horas, ¿vale? No se te aplica ninguna locura temporal ni, ¿vale? Todo lo que tú quieras narrar, ¿vale? vale. La escena es tuya. Sí, todo y eso de que no, no tenga ningún tipo de locura transitoria o demás, no importa. Ahora mismo, desde hace ya mucho rato, desde que Albert intentó entrar en el hotel, desde que fue a parar a su habitación, se le ha ido apoderando de su ser un miedo que cada vez es más incontrolable. Y ahora mismo está en un punto en el que yo creo que no es consciente del todo cómo actúa o qué es lo que hace. Es como si tuviera que ir de manera involuntaria, como a instintos, porque el miedo le bloquea la racionalidad. Y es algo que le preocupa mucho. Le preocupa mucho a Albert. Él es un ser muy racional, es un ser que procura documentarse de todo. Y de repente no encontrar una explicación a según qué cosas, y eh, no encontrar una salida, no encontrar una escapatoria, no saber, sobre todo no saber muy bien qué hacer. Y que además sea el miedo el que no se lo permita, le hace eso, le hace tener todavía más miedo y además una sensación de frustración. No sabe bien cómo reaccionar. El primer instinto que tiene Albert es coger la cama e intentar empujarla para bloquear la puerta. Pero por otro lado, no ha escuchado, no ha visto signos de que quieran forzar la puerta y todavía tiene esa esperanza en vano de que a lo mejor no se han dado cuenta, de que si sabe que si mueve la cama hará ruido y ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Está encerrado, es bueno, coge, coge la silla y, y la coloca entre el pomo de la puerta. Y cuando te acercas a ese pomo de la puerta, ves cómo está girando. Alguien o algo está intentando entrar. Y colocas esa silla. Ves como... Y entonces, probablemente, y como digo, fruto del miedo y del pánico, cometo una de las mayores estupideces que solemos cometer cuando dejamos de pensar con claridad. Y es gritar: ¿Quién anda ahí? Dejarme, dejarme tranquilo. Y en ese, ¿Quiénes sois? y en ese momento la cerradura deja de girar. Vemos ese plano trasero del señor Larrow frente a la puerta. Sabemos que hay algo que aguarda tras esa puerta. Pero igual que vino, se fue. Y vuelves a escuchar esos pasos alejándose por el pasillo, esos pasos pesados, torpes. Sientes como bajan por las escaleras de la planta inferior.
o sea, podría no, porque ahora mismo Albert no es capaz ni de sumar 2 más 2. Estaba pensando en si podría evaluar a rasgos generales cuánto rato de la noche ha pasado. Si Albert piensa que estamos en entrada a la madrugada, si todavía es de noche porque se ha hecho de noche, pero tampoco no es tan tarde. ¿Qué te parece? Vamos a ser generosos. ¿Qué te parece si ha pasado aproximadamente la mitad de la noche? Vale. Y empiezas a escucharlo. Empiezas a escuchar ese extraño ruido, como un extraño ruido como de un chapoteo, como de un croar de una rana. Muy leve, muy leve. ¿Lo escucho de fuera del hotel o como dentro? Lo escuchas, O no sé. lo escuchas dentro del hotel, abajo, la planta inferior. Y recuerdas ese tipo del gobierno que se hospedó en este hotel, ese tipo que te nombró el jefe de la estación de Newburyport. Ese tipo que parece ser que se había hospedado en este hotel. Ese tipo que aseguró que escuchaba sonidos extraños. Escuchaba chapoteos, que dijo que lo observaban por la noche. Ese tipo que huyó o desapareció de este hotel. Bueno, yo creo que Albert tiene claro que no se puede quedar en ese hotel. O por lo menos no se puede quedar en su habitación. Albert se percató en su momento de que ese hotel no tenía escalera de incendio. Te diste cuenta, sí. Es algo que te llamó la atención. Claro, el problema que ahora mismo evalúo es no me puedo quedar en la habitación, pero los pasos esos vuelven otra vez a las plantas bajas. La única manera que tengo ahora mismo de salir de ese hotel es... Pero... Perdón que te interrumpa, señor Larrow, pero... ¿vuelven a bajar? No. Vale, pues lo había entendido mal, ¿eh? Había entendido que bajaban para abajo. Bajaban, pero es que vuelven a subir. Vuelves a escuchar esos pasos pesados por las escaleras, pero esta vez escuchas varios. No viene solo. Vienen más, escuchas más pasos. Escuchas ese sonido de crujir de las escaleras. Llegan hasta el pasillo y van hacia tu puerta. Y se detienen justo de nuevo delante de tu puerta. Vamos a ver de nuevo ese plano de tu puerta cerrada, con ese algo al otro lado. Empiezas a escuchar golpes en la puerta. Golpes que cada vez son más fuertes. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y me voy corriendo hacia la cama para intentar empujarla y atrancar la puerta.
trancas la puerta, la empujas. Vemos como esa puerta comienza a moverse. Casi podría decirse que llegan, pero solo casi, llegan a sacarla, a desencajarla. Pero no lo consiguen. Ha sido suficiente que coloques esa cama ahí. Los golpes cesan. Pero están ahí. Y de repente, ¡bum! Un golpetazo. ¡Pum! Otro golpetazo. Es como... Bueno, puedes ver como la puerta, ¿vale? Comienza a resquebrajarse, comienza a astillarse. Es como si estuvieran golpeando con algo, con un tipo de objeto fuerte, contundente. Seguramente una maza o algo por el estilo. ¡Pum! Otro golpe. ¡Pum! Otro golpe. ¿Qué vas a hacer? Rápido. Pues voy a sacar... Saco rápido el bloc de notas que tengo en la gabardina, lo abro y empiezo a recitar, no sé por qué, pero empiezo a recitar lo que recitó el viejo antes de marcharse. Ia Cthulhu, Pathan, Panglui, Maglasnav, Cthulhu Rey, Wagnag, Tan, Ia Dagón. Y lo repito 2-3 veces. No lo digo con ningún tipo de convencimiento. Lo digo casi a la desesperada. No veo salida. Estoy encerrado. La única salida es la puerta. Hay varios cosas, seres humanos, no sé, fuera, atrás. Haces el juramento. Justo en ese momento, el mazo traspasa la puerta. Vemos ese mazo asomar. Pero extrañamente, señor Larru, te sientes bien, te sientes tranquilo, puedes pensar con frialdad. Tu mente vienen varias opciones. Más bien, sí, 2 opciones. Para salir de esta habitación, podrías intentar salir por ese pasillo. Pero ahora mismo, esa puerta que se acaba de reventar, vas a ver cómo a través de ella hay 4 de esos seres, de esos híbridos de profundo. Y la otra opción, recuerdas claramente cómo hay un edificio muy cercano al hotel. Tendrías que salir por la ventana y llegar, saltar a su tejado o descolgarte. ¿Qué vas a hacer? Voy a abrir la ventana como puedo, porque además está un poco encasquillada, y intentaré salir por ella. Voy a asomarme primero para ver si hay algún tipo de faldón donde me pueda apoyar o si voy a poder moverme para poder llegar a ese edificio. Podrías utilizar las cortinas. Incluso cogeré la sábana de la cama y le intentaré atar a lo que tenga, a la
a la pata de la mesa, por ejemplo, que es lo que me cae cerca, y me pongo encima de la mesa y salgo por esa ventana. Hazme por favor esa tirada de destreza. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a tener ese plano, ese plano, ese plano contrapicado, en el que vemos al señor Larrow, vemos cómo se descuelga por la fachada del Gilman House hacia el tejado de ese edificio. Y vemos en esa ventana, la cuarta planta, vemos esos 4 seres observando mientras te descuelga, señor Larrow. Y te vemos llegar a ese tejado. Vemos esa... Hay una veluz. No tiene cristal. Podrías intentar colarte por ahí. Si te descuelgas por la fachada da justo a la entrada principal del Gilman House. Podrían verte. Podrían cogerte, alcanzarte. No, intentaré colarme, por supuesto. Sí, sí. Si mirases por esa ventana, en un principio solo verías oscuridad. Sin embargo, empiezas a distinguir en esa oscuridad, empiezas a distinguir el interior de ese edificio. Ves varios muebles rotos. Pero mejor, cuéntame tú qué es lo que ves en ese edificio, en ese interior, y qué es lo que piensas ahora mismo. Entiendo que he entrado o todavía estoy colgado. Estás justo. Te vemos justo mirando en esa ventana, ese plano trasero, desde el que podemos ver el interior de esa casa por la que te acabas de descolgar. En el interior lo que veo son muebles con la madera ya mohosa, podrida. Hay muchos que están rotos. La lámpara que hay está descolgada. Hay una mesa a la que le falta una pata y está ligeramente inclinada. Unas sillas que están tiradas por el suelo. La sensación que da es no solo de abandonada, no solo de llevar mucho tiempo sin que nadie esté o haya vivido en ella, sino como si la hubieran saqueado, como si hubieran entrado y hubieran destrozado por todos lados donde hubieran pasado. Es una casa o una habitación antigua. Las paredes están desconchadas e incluso humedecidas. Ha saltado la pintura de muchos sitios. Las cortinas en la ventana solamente tiene una de las partes de la cortina, la otra está rota. Ya digo, como si hubieran arrasado al paso de esa habitación.
Y vamos a ver de nuevo ese plano trasero del señor Larrow en el tejado, sobre esa ventana, sobre esa veluz. De fondo podemos ver ese edificio de estilo neoclásico, edificio que antiguamente era un templo masónico. Vemos esas 4 columnas enormes que adornan su entrada principal, edificio gris, con muros desconchados. A pesar de estar tan lejos, distinguimos esas letras doradas agritadas sobre un letrero negro. Dice así: Orden Esotérica de Dagón. Es el único edificio que tiene luz y en ese momento lo entiendes todo, señor Larrow. El verdadero peligro no está en ese hotel que acabas de dejar allá atrás. El verdadero peligro está en el pueblo entero. Tengo que salir de aquí. Tengo que hallar la forma de escapar de estas criaturas y todo lo que rodea este dichoso pueblo. Quizá los de esa orden sepan. Quizá me den refugio. Pero no sé si puedo arriesgarme a ello. Necesito pensar con claridad. Necesito que se haga de día ya y que salga este maldito sol. Y te vemos descolgarte por esa ventana. Sales al exterior, a las calles de Ismat. No sales por la entrada principal, sabes perfectamente. Sería tu perdición porque está justo frente al hotel. Así que, cuéntame tú por dónde saldrías a la calle. Salgo por un callejón lateral. Es un callejón estrecho que separa esa casa de otro pequeño edificio. Y corro en dirección contraria, digamos. Si saliera de ese lateral del callejón, por uno de los costados, daría a esa plaza mayor. Salgo por el otro lado. Salgo con la intención de rodear la casa y callejear un poco. Quiero ir, y aunque sea inconscientemente, en dirección hacia donde está iluminado, hacia donde está ese letrero que pone orden de Dagón. Entonces, eso, callejearé un poquito por la zona de lateral. Lo haré caminando, lo haré con cuidado e intentando mirar por las esquinas para ver si seres de esos andan deambulando por las calles en plena noche. Debemos salir de esa casa en ruinas. Debemos avanzar a través de las calles de Ismat. Como te dije, el cielo está despejado. Podemos ver la luna llena. Esa luz nos permite ver las calles de Ismat.
Y mientras avanzas, callejeas, vuelves a escucharlo. De nuevo, escuchas un chapoteo. Escuchas voces. En un idioma desconocido para ti. Hazme por favor una tirada. Descubrir. Vamos allá. Doblas una esquina y justo antes de salir te percatas de que hay unas luces que provienen de un callejón cercano. Echo un ojo desde la distancia. Las luces provienen del interior de alguna casa o es Provienen, del exterior con antorchas. provienen de la calle. Son... Digamos que hay un claro, por así decirlo, entre callejones. Ujú. Puedes observar perfectamente de tu callejón entre las sombras. Si eso es lo que quieres. Sí, me hago pequeño. Intento refugiarme en las sombras. Quizá a lo mejor entre algunas maderas de al lado del callejón que estén por ahí tiradas o que hagan o que estén apoyadas. Ya digo, intento esconderme al máximo y quedarme muy quieto. Quiero ver qué son esas luces, pero sobre todo lo que quiero es saber quién las porta y cuántos son. Y empiezas a entender esas voces que oías. Ese idioma desconocido para ti ya no es tan desconocido. Hablan de que te están buscando. Están hablando de ti. Parece que quieren atraparte. Y echas un vistazo. Puedes ver un numeroso grupo de esos seres. Me encojo todavía más. Y, y cuando pasen de largo, pues no sé si se cruzan entre mi calle y por donde pasan, mmm, me moveré, intentaré moverme alejándome de ellos. Y cuando tal vez, das un par de pasos hacia atrás para intentar volverte a perderte en esas sombras. Entonces lo ves. Es de nuevo ese sacerdote. Ese sacerdote. Ese profundo. Es de nuevo ese color gris. Ese color gris verdoso. Puedes ver ese cuerpo que parece cubierto de escamas. Puedes ver esa cabeza como si fuera un pez. Ves esos ojos enormemente saltones que jamás parpadean. Esos ojos que se cierran hacia arriba. Ves esas branquias palpitantes a ambos lados del cuello. Ves esas largas
esas largas manos. Y sobre su cabeza ves esa tiara. Y la reconozco. Y lo primero que pienso es que en parte fue culpa de esa tiara lo que me ha llevado hasta donde me encuentro ahora y en la situación en la que me encuentro ahora. Esa tiara probablemente me haya llevado hacia la más absoluta desgracia. Y intuyendo que irán hacia el templo, yo me alejo. Me alejo con esa tiara en mente. No me la puedo quitar de la cabeza. De hecho, me ha costado mucho apartar la mirada cuando he querido alejarme. Es como si me atrayera, es como si una especie de poder sobrenatural mandara sobre mi voluntad. Y he tenido que hacer un acopio de mí, de toda mi fuerza para apartar la mirada de ella. Hazme esa tirada de cordura. Suerte. Pierdes solo un punto. Venga. Me quedo en 30. Comienzas a alejarte. Y antes de que te des cuenta, corres. Corres y corres, alejándote de ese sacerdote, de esa tiara. Y antes de que te des cuenta, llegas hasta la costa. No puedes evitar vislumbrar de nuevo la resplandeciente figura del arrecife del diablo bajo la luz de la luna. Y hay algo que te llama la atención. Comienzas a ver una luz que parpadea sobre ese arrecife. Es, Dicen, es una luz brillante. una luz que parpadea, es una luz brillante. Me la quedo. Me la quedo mirando un rato. La observo como esperando a que sucediera algo. Y tanto que va a suceder porque te das cuenta que son una especie de señales y si mirases hacia el pueblo parece que se está comunicando con el Hotel Gilman. Ves señales también en el hotel, señales luminosas. Y cuando vuelves a mirar de nuevo hacia ese arrecife,
Ya no solo hay una luz. Hay 2, 3, 4. Están haciendo señales luminosas con el Gilman. Vuelvo a echar a correr. Intento buscar algún tipo de refugio. Tengo dudas de si desde el arrecife me han podido ver o no. Me doy cuenta de que es un método de comunicarse, aunque no soy capaz de descifrarlo. No conozco el código Morse, pero estoy seguro que igualmente tampoco lo es. Solo sé que por algún motivo he entendido lo que hablaban aquellos seres y comentaban que me estaban buscando, que iban tras de mí. Y lo que me hace pensar es que quizá me hayan visto, me hayan descubierto y estén mandando a esos seres en mi búsqueda. Así que corro. Corres y corres de nuevo y vemos cómo la cámara se levantaría para mostrarnos un plano cenital. Debemos correr sobre la arena, alejándote de ese arrecife de nuevo rumbo hacia Ismat. Y vemos cómo de ese arrecife vemos cómo emergen decenas, cientos, tal vez más de esos profundos. Los vemos nadar, moverse en el agua, hacia la costa, hacia la playa. Y con esa imagen vamos a cerrar plano y vamos a finalizar la cuarta intensita sesión de la sombra sobre Ismat. La sombra alargada, ¿eh? La sombra que se cierne sobre Ismat. Que madre mía, tío. Vaya locura. Nunca mejor dicho. Sí, o sea, he estado en muchísimos momentos en los que no sabía qué hacer. O sea, en los que pensaba, digo, joder, es que si realmente yo estuviera en esa situación, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, encerrado en una habitación que está hecha polvo, en un sitio que no conoces de nada, con esos seres que ya los has visto antes, que te estaban persiguiendo, que les das esquinazo y que ahora de repente escuchas como pasos que van caminando hacia tu habitación y que tienen toda la pinta de que son esos seres y no tienes escalera de incendios, es muy difícil poder huir. Lo único que esperas es, por Dios, que se haga de día, que se haga de día, que se haga de día, porque yo quiero que el primer transporte que haya que me deje salir de Innsmouth, salir de aquí corriendo, y además que se te pasan por la cabeza como, pero cómo me he metido en este embolado, por Dios. Estoy solo, no tengo nada, no tengo a nadie, no conozco a nadie, no sé qué hacer, ¿no? Y es como, joder, y cada vez hay más. Entonces, ese punto de decir, coño, que ya no solamente es el miedo lo que te paraliza, ¿no? Sino el qué es lo que te puede hacer que tu raciocinio te diga, vale, oye, tío, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Es una buena opción, ¿no? Al final, salir por la ventana no es que sea una buena opción, o sea, era como, es la desesperada, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Salir corriendo esto es lo que hay. Ver una luz donde están unos seres que están diciendo vamos a buscar a este tío, e intentar esconderte en la sombra de por Dios que no me vean, ¿sabes? Mucho más que la curiosidad de decir qué es lo que hay, sino es
Dios mío, que pasen de largo, ¿no? Es como, no quiero moverme porque digo, joder, es que me muevo cuando están pasando, me caigo, me tropiezo, golpeo un tablón de madera de todo esto que está hecho polvo en ruinas. Se dan media vuelta, me persiguen, ¿no? Es como todo como muy intenso, ¿no? Que realmente dices, joder, tío, si es que había un momento que digo, si me está latiendo el corazón a mí rápido, joder, ¿cómo no le va a latir a este pavo? Esa es la palabra, ¿no? Intenso. La Sí, verdad es que, bueno, me decía por ahí Tirza en el chat que no te meta mucha caña, pero ha habido mucha caña. La verdad es que te he metido mucha presión ahí en la habitación. No tenía contemplado ni siquiera, pues eso, tenía contemplado pues sí que hacerte un primer acercamiento, ¿no? Ponerte los de corbata y tal, pero luego tú mismo me has ido dando opción a no dos, sino a tres veces ya, como diciendo, bueno, van a entrar aquí sí o sí con el mazo. Y sí, ha sido muchísima presión, como tú bien has dicho. claro, al final, yo para mí sobre todo, o sea, lo difícil era intentar mezclar ¿no? O sea, intentar no mezclar desde un cuarto de una habitación narrando, ¿no? Algo de, bueno, yo estoy aquí tranquilo, puedo aquí sacarme la de MacGyver, ¿no? La de esto lo haríamos a que realmente cuando tú luego te encuentras en una situación donde nosotros lo estábamos narrando a una velocidad, pero yo imagino que, joder, al final esos golpes, esos tal, ¿no? Te están metiendo presión. Yo lo visualizaba un poco como el cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Ese martillo que el prota intenta buscar una salida y hay algo que, ¿no? Y encima está teniendo la presión de unos golpes o de un caminar de un tal que no le deja pensar con claridad. Y entonces llegas a la parte de empezar a cometer estupideces, que es como, vale, mi personaje, yo tenía claro, ¿no? Mi personaje va a cometer estupideces. Entonces, ¿qué estupideces puede cometer que digas, joder, obviamente yo desde mi casa no lo haría, ¿no? Sentado aquí ¿no? delante de un ordenador no lo haría, pero a mí ahora mismo yo estoy sentado y de repente empiezo a escuchar en mi puerta que están picando algo que es alguien que no conozca y tal, y joder, me acojono vivo. Entonces, cosas estúpidas como voy a intentar atrancar la puerta con la silla, ¿no? O cosas estúpidas como voy a preguntar quién es. Sí, joder, a ver, obviamente no va a ser un globo para traerme la pizza, o sea, está clarísimo. Pero claro, yo lo visualizo y digo, es que yo creo que cometería esas estupideces, yo creo que sería así de estúpido, ¿no? Y el descolgarme, ¿no? Y luego decir, vale, voy a correr, o sea, y luego pienso y digo, estoy corriendo en un sitio que no conozco de nada, sin rumbo fijo, no sé dónde coño voy, ¿sabes? Es ese desconocimiento, pero al final dices, bueno, pero no voy a parar de correr, porque, porque la sensación esa de igual corriendo estoy más a salvo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, claro, esa sensación la tienes que por lo menos te vas alejando de lo que creías que era el peligro, ¿no? Que era ese hotel. Ahora has descubierto que es, sí, todo el pueblo, ¿no? claro, entonces la sensación es de si estoy quieto, creo que es más fácil que me encuentren. Si me estoy moviendo, intento ir esquivando, quizá puedo ir evitando un poco. Todo y eso, sabiendo que es todo el pueblo y viendo lo que acabo de ver que en el arrecife están saliendo criaturas a mansalva, va a haber un momento en el que yo estoy convencido que no voy a poder esconderme, no voy a poder. Entonces, bueno, ya veremos a ver que ya cruzaremos ese puente cuando toque. Ahora ha sido como esa primera toma de contacto en la que realmente la sensación que tiene Albert Larrow es de las de, vale, estoy perdido. O sea, he sido tonto, me, la sensación es de me he creído mejor que esos pueblerinos de Kingsport que me estaban diciendo, tío, tú ahí no te quedes, no vayas. O si vas, quédate lo mínimo posible, no eches noche, ¿no? Y de repente no es como todo mal, es como lo que vosotros me decís, pues yo voy a hacer justo lo contrario. Y lo que inicialmente, ¿no? Dices, hostia, mira, hay unas ciertas, ¿no? Unas leyendas que se cuentan, algo sobrenatural, cosas que incluso pueden ser ciertas, pero en mi vida no corre peligro, ¿no? Que digo, joder, si esto no me da el publisher, madre mía.
a que de repente dices, vale, la he liado. O sea, quizá mi prepotencia o mi soberbia o incluso mi ansia de poder dentro de lo que quiere dedicarse Albert Larro, ¿no? Dentro del mundo de ser reportero, le lleva a una situación que, bueno, pues veremos si tiene o no tiene marcha atrás, pero ahora mismo pinta bastante mal. Como decía al principio de la sesión, ¿vale? Le queda muy poco a la partida. Yo creo que en la siguiente sesión, bueno, vamos a ver, ¿no? Luego ya sabes cómo al final el tiempo y esas cosas, ¿no? Veremos a ver. Pero yo creo que en principio podríamos terminar en la siguiente sesión. A jugar es un día de 2 horas, 2 horas y media tal vez, más no. Pero bueno, veremos, ¿no? Porque al final ya sabes que siempre hay circunstancias. Pero yo creo que eso, que la última sesión, creo que será siguiente, yo creo que ahí vamos a descubrir ese punto, ¿no? En el que se inició la partida. Es el punto en el que el señor Larrow estaba con una pistola en la sien y no sabemos, en ese cuarto de baño oscuro, y no sabemos cómo ha llegado hasta ahí y no sabemos si al final el señor Larrow va a optar por apretar el gatillo o no. Yo creo que todo eso lo podemos descubrir en la quinta y lo que seguramente sea la sexta, perdón, la última sesión. Y nada, me ha encantado la partida. He notado la tensión prácticamente desde un principio, ¿vale? Desde el principio en el que se ve esa primera imagen cuando te señala el viejo Zadok y comienza a gritar y vemos de nuevo ese arrecife en el que parece como que gira todo, ¿no? A partir de ahí yo creo que ha sido tensión constante, intentar salvar esa presión de salvar la vida. Recordarte que has hecho el juramento a Dagón, que has realizado esas palabras que desde un principio ya resonaban en tu cabeza cuando las recitó el viejo Zadok, pero que... Eso es otra de esas cosas estúpidas, ¿no? De aquella de no le veo salida a esto, de bueno, voy a ver qué. Y Bueno, y que en el fondo Albert, ¿no? Por lo que sea, cree que no es nada bueno. Pero bueno. bueno, veremos si definitivamente crees que es bueno o no. Por de pronto te has empezado a sentir un poquito mejor, al menos psicológicamente. Eh, Tienes un primer indicio de que, bueno, has visto en oscuridad. A ver, cuando mirabas por la ventana donde todo estaba oscuro, tú has distinguido el interior. Exacto. Eso Incluso entiendo que también entenderlos a ellos mínimamente. entiendes ahora lo que están hablando también. Pero bueno, hay mucho más y vendrá mucho más. Así que yo creo que en la siguiente sesión promete. Y bueno, todas en general, lo decía esto al principio de la partida, o sea, no hay una sesión que pueda decir, bueno, pues es que esta igual me gusta más o me gusta menos, yo creo que todas me encantan, me gustan mucho todas, he sentido esa presión, esa tensión en todas y cada una, ese misterio, ¿no? Que tú bien estás creando y sobre todo, pues bueno, me voy a quedar con la experiencia esta, que yo también es la primera vez que juego mano a mano, que es lo que habíamos hablado tú y yo, ¿no? Lo que tú has hablado al principio de la partida. Parece, pues eso, brutal. Es Sí, la que verdad es que brutal. sí. La verdad es que sí, 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 es una cosa, porque además genera mucho el foco, tanto en el narrador como en el jugador, ¿no? Hay muy poca desviación de atención, es más difícil, por ejemplo, porque cuando juegas con 4 jugadores, a lo mejor si cada uno va tirando para un lado, reconducir la situación es un poquito más difícil, incluso también puede hacer que la cosa vaya de cierta manera más lenta, ¿no? Aquí es todo mucho más, es como mucho más directo. O sea, la sensación que yo veo
Yo cuando era crío leía unos libros en catalán que se llamaba Tria la teva aventura, que es escoge tu propia aventura, que eran esos típicos libros que tú leías, ¿no? Y te decían, pues si quieres hacer esto, vete a la página no sé cuánto, si quieres hacer esto otro, pues vete a la página no sé cuánto, ¿no? Entonces yo la sensación que tengo con este mano a mano mucho es como si estuviera leyendo un libro en el que yo decido cuáles son las siguientes páginas que escribo. Y que haya veces que cuando no tengo muy claro qué páginas puedo escribir o cuáles son las siguientes páginas que puedo escribir, tengo una voz en off, ¿no? Que en este caso es el narrador, que me dice, esto molaría escribirlo. Y esto podría estar guay escribirlo, ¿no? Entonces al final es como, joder, estoy construyendo la historia, tío, a medida que la voy avanzando, con una persona de fondo que además me va poniendo o me va dando a conocer ciertas cosas que obviamente no, si yo fuera el escritor ya las conocería y pierde también un poco la gracia, ¿no? Sino que es como es ser el escritor de una historia que no conoces. Y yo creo que esa es la definición y eso es brutal. O sea, escribir algo que no conoces es brutal. Entonces, claro, yo la sensación que tengo es muy buena. Es muy buena. Pues totalmente de acuerdo también, porque ya te digo que el comienzo dice mucho, un comienzo totalmente diferente, a partir de lo que tú dices, que no conocemos lo que está pasando y que lo estamos descubriendo. Y tengo que decirte que yo tampoco sé lo que va a pasar y que también estoy descubriendo, juego con cierta ventaja contigo, ¿no? Porque yo se supone que soy el director, que me he preparado la aventura, pero tengo que confesarte que no, o sea, no sé si me hará bien, si me hará mal, pero tengo que confesarte que no sé cómo acabar, ¿vale? Ni lo he tocado, ni sé cómo va a acabar. Dependerá muy mucho de lo que hagamos tú y yo en la siguiente sesión y especialmente pues de lo que vayas creando tú. Que al final tú eres el investigador, tú eres el protagonista y en ti está hacer una cosa, hacer otra, pero bueno, lo veremos en la que probablemente sea la última sesión, así que si te parece bien, antes de despedirnos, vamos a ver si hacemos por ahí una raid, ¿vale? Se la vamos a hacer a Sarabel y a Mario, ¿vale? Que están ahora mismo, creo que están con no me hagas mucho caso, creo que están con un módulo, con una ambientación o algo que han creado ellos, ¿vale? Y ahora mismo están un poquito en promoción, así que vamos a aprovechar para raid y hacerles un poco de spam, que siempre viene bien. Pues sí. Y nada, nos despedimos. Ahora ya hablaremos a ver cuándo quedamos para hacer la última sesión. Yo creo que tal y como está el calendario y todas las partidas que tenemos juntos, yo creo que será en octubre, me imagino. Un domingo de por ahí que cuadremos. Claro, sí, sí, sí. Y nada, gracias a la gente que se pasó por el directo, a Tis, a Tato, a Sarki, ¿vale? A Kusame. Y por supuestísimo, muchas gracias a ti, Ekai, por estar aquí, jugar y demás, y por aportar este granito tuyo de arena tan importante. Y nos vemos muy pronto en el siguiente directo. Adiós. Y así que empezamos.